Bueno, vamos a continuar con el tema de derivación de funciones implícitas. Recuerden que hasta ahora nos hemos dedicado a derivar funciones donde la y está despejada, donde podemos conocer el valor de la y a partir de un conjunto de operaciones que hay que hacer con la variable independiente. A este tipo de funciones se les llama explícitas, es decir, hay una receta para encontrar la variable dependiente en función de la variable independiente. Pero no todas las funciones son así. Si ustedes recuerdan de sus cursos de geometría analítica, cuando uno ve la ecuación general de las cónicas, bueno, pues las cónicas generalmente se presentan en su formato general, es decir, la y no está despejada, sino que la x y la y se encuentran mezcladas en una misma ecuación y no siempre nos es necesario o no siempre es posible poder despejar a la variable y en función de la x, como es el caso de todas las funciones que tienen de este lado, ¿no? Es decir, no hay un despeje de una de las variables, sino que hay una mezcla de la variable dependiente e independiente. Bueno, pues vamos a ver cómo se podría derivar una función que se encuentra en este formato a partir de las reglas que nosotros ya conocemos. Y para ello, bueno, lo que tenemos que hacer, bueno, es considerar o establecer esa relación de dependencia entre la y la x y considerar que la y, aunque no sepamos de qué forma está compuesta por x, bueno, pues es una función. Y como una función tiene que estar sujeta a las reglas de derivación de las potencias, que si ustedes recuerdan, se parece mucho a la manera en que nosotros derivamos a las potencias de la variable independiente x, salvo que siempre hay que involucrar la derivada de la función como algo que siempre va pegado a la regla general, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo con algunos ejemplos para que esto quede más claro. Nos dicen, encuentra la derivada de esta función para esta expresión que tenemos aquí. Donde, si se dan cuenta, sería muy difícil despejar a la y, dado que no tenemos una manera de resolver ecuaciones de quinto grado mediante métodos algebraicos. Entonces, para no meternos en ese problema, lo que vamos a hacer es considerar como una sola expresión a toda esta, al lado izquierdo de esta función, y también las cantidades que aparezcan del lado derecho. Entonces vamos a derivar la expresión de la izquierda en el entendido que la derivada de lo que está del lado derecho tendrá que ser igual a ella. Fíjense que del lado derecho no hay ningún problema, la derivada de 0 como constante pues vale 0, y tendré que dedicarme a derivar cada uno de esos tres elementos. Fíjense que aquí hemos partido en tres elementos nuestra derivada original. Y como les decía, vamos a considerar que la y es como u. Recuerden que tenemos una fórmula para derivar potencias de funciones, o la conocida como u a la n, ¿no? Cuya regla consiste en lo siguiente: bajar el exponente, 5, volverlo coeficiente, y descontarle una unidad al exponente, nos quedaría y cuarta. Pero tenemos que agregarle eso que en otros videos llamábamos el chicle, es decir, la derivada de la función de la que se está trazando, del relleno de esta potencia, que por ahora no conocemos, pero que lo podemos dejar expresado así como dy con respecto a x. O a veces podemos poner y' para no andar manejando tantas fracciones. Y procedemos a la siguiente. Fíjense que esta y solita es una potencia también, solo que no se le escribe el 1. Entonces, si aplicamos la misma regla, tendríamos que bajar el 1 como coeficiente, descontarle a la variable y un exponente, con lo cual desaparecería, y además pegarle el chicle, es decir, agregar derivada de y con respecto a x, que es lo que quedaría de 1 por derivada de y con respecto a x. Y por último, bueno, tenemos una expresión de las comunes, de las que sí sabemos derivar, de las que tienen que ver con la variable independiente. Y la derivada de x con respecto a x es 1. De modo que llegamos a esta expresión, que siempre la vamos a considerar como una ecuación donde la variable a despejar es toda la derivada de y. Vamos a considerar esto como una incógnita, como una sola pieza. Entonces, si uno recuerda cómo resolver ecuaciones de primer grado, pues le será muy fácil proseguir. Recuerden que de lo que se trata, bueno, es de aislar la incógnita del lado izquierdo y pasar todos los números o las cantidades que no sean la incógnita del otro lado.
Vean que aquí lo que vamos a hacer es factorizar nuestra incógnita o derivada de y con respecto a x de estos dos términos, y es lo que sucede de este lado. Si yo desaparezco derivada de y con respecto a x, del primer término me sobra 5y cuarta, y del segundo término, como le he robado todo lo que tiene, no puedo dejar el espacio vacío y dejo el 1 porque al final de cuentas el 1 es coeficiente de cualquier cosa. Y del otro lado vean que pasamos la cantidad constante 1 con signo negativo. Y si esta es mi incógnita, le estorba este paréntesis, que por estar multiplicando pasará dividiendo. De modo que ya hemos llegado a saber cuál es la derivada de y con respecto a x, y bueno, tiene un defecto el método de la derivación implícita, y es que la derivada no siempre queda expresada como función de x, que es a lo que estamos acostumbrados, sino que puede aparecer la x y muy seguramente también aparecerá la variable y como una cantidad involucrada en el valor de la derivada. Entonces ahí terminaríamos el procedimiento, una vez que yo he logrado despejar a la derivada de la ecuación a la que yo he llegado después de aplicar las reglas de derivación. Esta es muy sencilla, hay algunas que involucran el manejo de otras fórmulas de derivación, como es el caso del ejemplo 2. Nos piden derivar esta función que muy notablemente uno se da cuenta que es implícita porque hay mezcladas las x y las y. Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Nuevamente derivamos el lado izquierdo de esta ecuación y igualamos eso a la derivada de la expresión del lado derecho. La derivada de las constantes es 0, razón por la cual esa ecuación queda igualada a 0. Y dividimos esta derivada en dos derivadas parciales, la derivada del producto y la derivada de x cúbica. Y aquí está lo interesante, porque no debemos olvidar que la y para nosotros es una función y x cuadrada es otra función, la función cuadrática en su forma más simple. De modo que aquí tengo una multiplicación de funciones y voy a aplicar las fórmulas que conocemos para derivar los productos. ¿Se acuerdan? La de derivada de u por b es u por b' más v por u'. Entonces vamos a hacer eso, y es lo que se detalla en la siguiente parte. Fíjense que primero dejamos fija a la primera función, que es y cuadrada, y derivamos a la segunda, la derivada de x cuadrada, 2x. Ahora invertimos los papeles. Dejamos intacta la segunda función, que es x cuadrada, y derivamos la primera función, que es y cuadrada. Como lo hicimos arriba, baja el exponente, ahí está el 2, descuéntale 1 a la y, por eso aparece y a la 1, y pégale el chicle, es decir, la derivada de la función desconocida, de la función que no conocemos su regla de correspondencia, pero que sin duda está involucrada con la variable independiente. Y luego derivamos el segundo término, que es de los normalitos, es decir, aquellos donde solo se involucra la x. Y si aplicamos ahí la regla, pues sería 3x cuadrada, ¿no? Esa es una derivada muy sencilla. Y otra vez me fijo dónde diablos aparece derivada de y con respecto a x. Ahora tenemos suerte y solo aparece en un término, no habrá que juntarlos porque solo hay uno. Entonces lo que haré es mandar estas dos cantidades, la primera y la tercera, del otro lado con signo contrario, y y el único coeficiente que le estorba la derivada es 2x cuadrada y, que por estar multiplicando pasarán dividiendo. Y ahí está, mire, 3x cuadrada y 2xy cuadrada pasaron del otro lado negativos, se le deja el signo a toda la fracción. Esto es equivalente a que si pusiéramos un menos y entre paréntesis esas dos expresiones, dando a entender que los dos cambiaron de signo. Y en el denominador, bueno, está este coeficiente que decíamos que le estorba a nuestra incógnita y que pasa dividiendo. Y ya terminamos. Es decir, ya sé que la derivada de esa función misteriosa que no puede escribirse de manera explícita tiene esta receta que indudablemente involucra a las dos variables, ¿no? Ese es el defecto. Recuerden que cuando evaluamos una función explícita, nosotros solo ocupamos un valor de la x para poder determinar su valor. En el caso de las funciones implícitas, para evaluar la derivada necesitamos el punto completo, es decir, conocer su coordenada x y su coordenada y, porque muy seguramente esas dos variables aparecen involucradas en su valor. Vamos a ver dos ejemplos más. Vámonos por este de acá, que es un poco más corto. Estamos en la misma historia, ¿no? Tengo esta función implícita
quiero derivarla. Derivo lo de la izquierda igual a la derivada de la derecha, ¿no? Del lado izquierdo es donde está la fiesta, entonces lo que tendremos que hacer es dividirla en tres derivadas parciales, x cúbica, y cúbica y este producto. La derivada de x cúbica no tiene chiste, es de las que yo sé hacer, 3x cuadrado. La derivada de y cúbica es aquella fórmula con la que me estoy familiarizando, bajar el exponente, descontarle 1 a la y pegarle el chicle, es decir, la derivada de la función misteriosa. Y el último término, que es una resta, fíjense que involucra la multiplicación de x y y. Ya con eso sé que no puedo derivar directamente, que tengo que aplicar nuevamente la regla del producto, la de dejar igual a la primera, derivar la segunda y viceversa. Y eso es lo que sucede, ¿no? Fíjense que aquí vamos a considerar que 3a es un coeficiente, el coeficiente ahí se queda. Voy a dejar intacta la y, que sería la segunda función, y derivar a la primera, que es x. La derivada de x es 1. Entonces solo me quedaría con 3a y con la letra y, ¿no? Que está aquí, miren, 3a y y, porque la x desapareció. Luego está el coeficiente 3a, que también es negativo por culpa de este menos, que involucrará volver negativo a todo lo que me salga de esta derivada. Y dejaré fija ahora la x, por eso escribo 3ax y me dedicaré a derivar la segunda función, que es y. Recuerden que la derivada de y es desaparecer la variable y dejar solamente el chicle, ¿no? O sea, fíjense que a diferencia de la x, la derivada de y no es 1. Si yo tengo la variable y con exponente 1, su derivada tendré que dejarla así como rastro. Entonces siempre llegaré a una ecuación en donde mi incógnita es la derivada de y, que en este caso aparece en dos lugares. Entonces tendré que factorizarlo, ¿no? Lo voy a dejar del lado izquierdo, esta expresión y a los dos términos que no están involucrados con la incógnita los pasaré del otro lado con el signo cambiado. ¿Lo notaron? Y voy a factorizar la derivada de y. Fíjense que si factorizar es robarse, si me robo este y este, dentro del paréntesis dejo lo que queda cuando me robo, pues me quedará 3y cuadrada y menos 3ax. Ahí está. Del otro lado ya habíamos dicho que pasaban esas cantidades dividiendo. Y para terminar de despejar a mi incógnita, este paréntesis le estorba, que está multiplicando, pasa dividiendo. De modo que, bueno, aquí falta un igual, de modo que ya tenemos despejada a la derivada, ¿no? La derivada de y es igual a el cociente de estas dos funciones. Repito, aquí va un igual, ahí se me pasó a escribirlo. Y ya terminamos, ¿no? Un último y más feito, ¿no? Donde está expresado muy detalladamente eso que les contaba. Tengo una función implícita que ahora sí tiene cosas de los dos lados. Vean que todas las que habíamos resuelto del lado derecho había una constante. Por lo tanto, del lado derecho siempre teníamos 0. Este es un ejemplo donde no. Vamos a dividir. Ay, perdón, ahí ya le moví la presentación. Vamos a derivar el lado izquierdo y eso quedará igualado a lo que nos resulte del otro lado, ¿no? Bueno, fíjense que esta primera expresión la voy a entender como un producto, ¿no? Lo que les mencionaba, u por v. La segunda función, bueno, será la regla para derivar potencias. Fíjense que esta no tendrá problemas, es una derivada de una función en x. Y esta que está acá, bueno, pues es una constante multiplicada por la función, o la letra y. Y comenzamos. Entonces, como aquí hay un producto, de aquí me van a salir dos cosas. Aquí están. ¿Quiénes son esas dos cosas? Bueno, dejar intacto a la primera función, que es 5x, y voy a derivar la segunda función, que es la séptima potencia de y. Luego cambio los papeles, dejo intacta la segunda función y tendré que derivar 5x. De este lado la derivada es directa, bajo el exponente, que es 3, le voy a descontar 1 y le pegaré el chicle, ¿no? Es decir, la derivada de y con respecto a x. La derivada de 9x del otro lado del igual es 9. Y la derivada de 4y, decíamos, el coeficiente sobrevive y la derivada de y así se escribe, no es 1, como en x, se deja expresada. Y pues seguimos, ¿no? ¿Qué hicimos de este lado? Bueno, pues hay un factor común, ya se dieron cuenta. Bueno, no, ahorita lo manejamos. Dense cuenta que tenemos que responder a la pregunta de quién es la derivada de y a la 7.
Y eso está fácil, es 7, le descuento 1 y le pego el chicle. Y del otro lado, la derivada de 5x es 5, que multiplicado por y7, pues 5y7. Menos 3y cuadrado quedaría a la hora de descontar, y la derivada de y pues así la dejo escrita. Y del otro lado vean que ya no se hace nada. Entonces, este 5x y este 7, los coeficientes se multiplican, me queda 35x y sexta derivada de y, menos 3y cuadrada derivada de y. Fíjense que estoy aislando del lado izquierdo todo lo que está involucrado con la derivada de y. Este 5y séptima lo pasaré del otro lado restando. Y del lado derecho hay una de las que me interesan, de los términos que tienen derivada. Pues lo voy a pasar de este lado. Como menos 4 derivada de y con respecto a x. Vean que estos tres términos tienen algo en común, un factor en común. Ese factor en común es la derivada de y. La voy a factorizar, es decir, me la voy a robar de esos tres términos, y dentro del paréntesis escribiré lo que me queda después de ese robo, que obviamente serán los coeficientes que ahí vemos con todo y su signo. Y por último, todas terminan igual, habrá algo que le estorbe a la derivada multiplicando y la pasaré dividiendo. Y nuevamente tendré un valor de la derivada para funciones que involucran a la x y a la y, ¿no? Es decir, no habré llegado o no me habré librado de ese problema de convertir en explícita algo que originalmente era implícita. Y ahí terminamos, ¿no?, con los ejemplos de derivación de funciones implícitas. ¿Qué vamos a hacer después de esto? Pues vamos a estrenar que sabemos derivar de forma implícita, y les voy a proponer que abordemos otro tema que nos hace falta en el curso de cálculo, y es, bueno, ya calculamos muchas derivadas, vamos a rescatar su sentido geométrico y ya no solo algebraico de la derivada. ¿A qué me refiero? Bueno, al hecho de que recuerden que la derivada nos da información acerca de la recta tangente, de la recta que toca en un punto a mi gráfica, de la recta que me dice en qué dirección se escaparía un punto de ir corriendo muy rápidamente por mi gráfica, o también poder encontrar la recta que mejor aproxima a una función. Todo eso que acabo de decir es la derivada, y de manera geométrica suelen plantearse problemas como estos, no hallar la ecuación de la recta tangente y la recta normal a una curva en un punto dado. Entonces nos preguntan lo siguiente, dice, determina la ecuación de las rectas tangente y normal a la curva, que en este caso es una parábola. Nos dan su regla de correspondencia, fíjense que esta es una explícita, es de una de las normales, y nos deben de decir dónde, ¿no? ¿Dónde quieres encontrar la recta tangente? Bueno, nos proponen que en x igual a menos 2. Y como ya lo recordarán, la forma de hacer eso es, bueno, preguntarle a la función quién es su derivada, porque la derivada nos dará información acerca de la pendiente o de la inclinación de esa recta que estamos buscando. Derivar esta función es muy sencillo, ¿no? La derivada de 4x cuadrada, 8x, y la derivada de 8x es 8. Fíjense que ya no pongo derivada de y con respecto a x, otra notación más cómoda es esta, ¿no? Y', ya con eso estoy designando la primera derivada. Ahora necesito saber cuánto vale la derivada en un valor particular, en este caso en x igual a menos 2. Lo único que haré es la sustitución de la x por ese valor. 8 por menos 2 más 8 nos da menos 8. Eso significa que el valor de la pendiente, recuerden que la pendiente es una medida indirecta de la inclinación de una recta, es menos 8. Eso significa que en el punto x igual a menos 2 estoy seguro que la función es decreciente, es decir, como la recta tangente tiene pendiente negativa o apunta hacia abajo, significa que ahí la curva irá de bajada. Ahorita lo vamos a comprobar. Y entonces dices, bueno, ya tengo la pendiente de esa recta que me piden, pero de geometría analítica yo me acuerdo que la ecuación más famosa para determinar la descripción de una recta es la forma punto pendiente, donde precisamente necesito esos dos datos, las coordenadas de un punto, las coordenadas completas de un punto por donde pasa la recta y el valor de la pendiente. Y hasta ahorita yo solo tengo la pendiente y el valor de su coordenada x. Me falta el valor de la coordenada y de ese punto, del que no me detallan más.
¿A quién le voy a preguntar? Bueno, pues a la curva, porque al final de cuentas ese punto pertenece a la curva. Entonces le voy a preguntar a mi ecuación original, oye, ¿tú cuánto vales cuando la x vale menos 2? Entonces, en su regla de correspondencia sustituimos el menos 2 y algo nos dará. Menos 2 al cuadrado, 4 por 4, 16, 8 por menos 2, menos 16, más 6. Fíjense que se cancelan los 16 y me queda solamente el 6. De modo que uh, mi punto o el punto por donde pasa mi recta tangente ya está completo y es menos 2,6. Lo único que quedará es sustituir en la ecuación punto pendiente la información que acabo de recolectar. La ecuación de la tangente. Recuerden que en las ecuaciones de geometría analítica los signos menos significa cámbiale de signo a las coordenadas que siguen. De modo que la coordenada y del punto aparecerá negativa, que es 6, y la coordenada x por ser negativa aparecerá positiva. Resolvemos el producto, nos queda menos 8x menos 16 y ya solo acomodamos para el formato general, ¿no? Pasamos todo del lado izquierdo y aquí tenemos la ecuación de la recta tangente, de la recta que mejor aproxima la curva. Y entonces nos hacen la pregunta, bueno, ¿y qué sucede con la forma normal? Recuerden que la recta normal es la que es perpendicular a la recta tangente, la que hace un tache exacto con la recta tangente. Y si ustedes recuerdan de sus cursos anteriores, la forma de encontrar la pendiente de una recta perpendicular consistía en cambiarle de signo a la pendiente dada e invertirla como fracción, ponerle su inverso multiplicativo. De modo que si la pendiente de la tangente es menos 8, la de la normal en primer lugar será de signo contrario, positiva, y cambiará de posición. Si el 8 es un número entero, se volverá fracción, de modo que la pendiente de la perpendicular es un octavo. Esto es un recordatorio. ¿Qué pasa si la pendiente hubiese sido una fracción, por ejemplo, que nos hubiera salido un cuarto, no sé, 3/4? Bueno, la perpendicular sería invertir esa fracción. En lugar de 3/4 la convertiría en 4/3 y además le cambiaría de signo. Es el truco famosillo de los cursos de geometría analítica, ¿no? Bueno, entonces vamos a hallar la ecuación de la normal, que pasará por el mismo punto porque decíamos que forman un tache, entonces pasan por el mismo punto. Y lo único que cambiaríamos es la pendiente, que ya no es 8 sino menos 8. Hago las mismas operaciones que arriba de simplificación y obtengo la ecuación de la recta tangente, ¿no? Bueno, vamos a visualizar lo que acabamos de hacer aquí en este graficador, ¿no? Vamos a hacerlo con nuestra primera curva y así lo harán ustedes en su tarea. Aparte del procedimiento algebraico, les pediré que anexen la representación gráfica, ¿no? Originalmente teníamos la ecuación de esta parábola, ¿no? 4, 8 y 6, vamos a escribirla. 4x cuadrada más 8x más 6, sí, eran todos positivos, ¿verdad? Sí. Y fíjense que, bueno, lo que obtenemos es una parábola, ¿no? Y bueno, esa parábola, bueno, tiene muchísimas rectas tangentes. De hecho, es una curva que puede dibujarse mediante puras rectas. Es una curva arreglada, se dice en matemáticas. Pero en el caso del problema, nos piden encontrar particularmente en x igual a menos 2. Entonces lo que haremos, bueno, es introducir un punto en x igual a menos 2. Obviamente ese punto estará sobre la curva, ¿no? Que pues ahí le hemos atinado. ¿No? Para saber si le atinaron, observan ustedes de este lado, se cercioran de que la coordenada x sea menos 2 y automáticamente el segundo punto nos ha sido dado, que es 6. Y que ya lo sabíamos, ¿no? Nosotros tuvimos que hacerlo de manera manual, si ustedes recuerdan, así era como obteníamos el punto 6. Bueno, ahora vamos a trazar la ecuación de la recta tangente, de la recta que solo toca en ese punto a la parábola y que es su mejor aproximación y que además me da cuenta de si la función es creciente o decreciente. Y para ello, bueno, vamos a usar esta herramienta, disponemos ahí tangente y el menú nos dice selecciona un punto y luego la curva que te interesa encontrarle su recta tangente. Lo seleccionamos, el punto mañosamente lo elegimos primero y luego le doy clic en la curva y hemos obtenido ya
este, la ecuación de la recta tangente. Fíjense que es una recta, si ustedes hacen zoom, es una recta que solo toca a la parábola en ese puntito en particular, aunque ahí parezca que esté encimado por efectos de la visión, ¿no? Vean que GeoGebra también nos da la ecuación de la recta, ¿no? Nos dice es y igual a menos 8x menos 10. Esa debe ser consistente con la que nosotros obtuvimos de forma algebraica. Obviamente nosotros la encontramos en su formato general. Si despejáramos la y, este 6 pasaría sumando y menos 16 más 6 me daría el 10 que propone ahí la ecuación, ¿no? Entonces todo va bien. Y por último, vamos a encontrar la ecuación de la recta normal. Decíamos, la recta normal es la que hace exactamente un tache de 90 grados con esa ecuación. Entonces vamos a encontrar la perpendicular, que me parece que debe estar por aquí. Esta, ¿no? Perpendicular nos dice elige un punto y la recta a la que quieres que sea perpendicular. Entonces le doy clic ahí, elijo el punto y para no equivocarme le atino por acá. A la recta, ¿no? Para no darle a la parábola. Y entonces ya tenemos la descripción geométrica o visual de la recta tangente y de la recta normal en el punto x igual a menos 2 a la curva que teníamos. Y como ya se imaginarán, bueno, pues exportamos la imagen, ya no lo voy a hacer, es un método que ya han ensayado ustedes, y la vamos a pegar en nuestros ejercicios tal como lo escribe en la Classroom, ¿sale? Bueno, vamos a hacer otro que tiene que ver con las funciones que están escritas de forma implícita, ¿no? En este video detallamos de una vez cómo es que se hace el proceso de derivación. Nos dicen hallar la ecuación de la recta tangente a esta curva. Fíjense que están mezcladas la x y la y. Podríamos despejar quizá porque es una ecuación cuadrática, pero pues, nos va a dar flojera y vamos a hacerlo de manera implícita. Vean que es diferente la forma de plantearnos el problema de la recta tangente en una función implícita, porque nos tienen que dar la información completa, es decir, no solamente el valor de la x donde quiero que pase la recta tangente, sino también de la y, porque ya sabemos que en las fórmulas implícitas la derivada para hallar su valor mezcla los valores de x y y. Pues vamos a hacer eso. Vamos a derivar el lado izquierdo y eso será igual a la derivada del lado derecho, como detallamos anteriormente. Del lado derecho, bueno, tenemos suerte, 0 es una constante. La derivada de x cuadrada es 2x, es una de las normalitas. La derivada de y cuadrada la consideraré como una función, bajaré el exponente, le descontaré 1 a la y, por lo cual sobrevive una, y le pego el chicle. Fíjense que aquí yo he puesto ya he puesto y comita, ¿no? Y no el cociente derivada de y con respecto a x. Es equivalente. Más la derivada de 4y, pero acuérdense que la derivada de y no es 1 como en x. Aquí la derivada de y se escribe así como y'. Obviamente el coeficiente sobrevive, ¿no? Y entonces me hago el mismo planteamiento que ya detallamos en muchos ejemplos en el PowerPoint. La y' se convierte en mi incógnita, entonces la tengo que aislar del lado izquierdo y como aparece repetida en dos lugares me la voy a robar o voy a factorizar. Y dentro del paréntesis queda pues el sobrante del robo que es 2y y solamente el 4. Y el último paso, bueno, es muy rutinario, ese paréntesis que multiplica pasa dividiendo. De modo que la derivada es menos 2x entre 2y más 4. Vamos a evaluarla en 3,2, vean por qué es necesario que me den las dos coordenadas. Miren, creo que me equivoqué aquí, ¿verdad? El punto es 3,2. La x vale 3, aquí me equivoqué, vamos a ponerle 3. Y la y vale 2, esa está bien, ¿no? Entonces, menos 2 por 3 me dará menos 6. Lo corremos, menos 6. Y abajo 2 por 2, 4, más 4, 8. Esa fracción, si la simplificamos, la mitad de 6 sería 3 y la mitad de 8 sería 4, ¿no? Entonces me quedaría como menos 3 cuartos. Esa es la pendiente de mi recta tangente, de mi recta solicitada. Nuevamente, para hallar la ecuación de la recta tangente, ya tengo un punto que me lo dieron desde el principio y una pendiente o una derivada que tuve que evaluar. Entonces aquí vamos a hacer las modificaciones pertinentes.
sustituimos la pendiente menos 3/4. Recuerden que a las coordenadas de los puntos se les cambia de signo en la ecuación de la recta. Si los dos son positivos aparecen negativos ambos. Aquí este 4 que divide lo pasaríamos multiplicando, entonces me quedaría ahí 8y y 4 por menos 2, no, perdón, 4 por y, 4y y 4 por menos 2 me daría menos 8, ¿no? Y de este lado el menos se lo queda el numerador, menos 3 por x, menos 3x y menos 3 por 3 negativo me da 9. Y simplificamos eso que significa que pasamos del lado izquierdo las x. Esta que es negativa pasaría positiva, 3x. El 4y se quedaría del lado izquierdo, no le cambiamos de signo. Y a este 9 que está sumando lo pasaríamos restando de este lado, que junto con el 8, pues miren, nos daría 17, ¿no? Menos 8 y menos 9 nos da menos 17. Y ya tenemos ahora sí correctamente la ecuación de la recta. Pues ya para rematar y ejemplificar la representación gráfica, bueno, vamos a escribir la ecuación, ¿no? De esta nueva curva que es una circunferencia, que es x cuadrada más 4y. Ok, entonces escribimos, ¿no? X cuadrada más y cuadrada más 4y igual a 21. Espero no haberme equivocado. 1, 1, 4, 21, ¿verdad? Está bien. Y bueno, le damos ahí enter, ¿no? Y lo que nos queda es una circunferencia. El punto que nos interesa ya no lo habían dado, es el punto 3,2, entonces ahí le atino, verifico que sí le haya atinado correctamente y trazo la ecuación de la recta, ¿no? Que decíamos que estaba acá, tangente, le doy clic al punto y luego la curva, en este caso la circunferencia, y ya terminamos, ¿no? Aquí no nos pedían hallar la normal, pero ya saben cuál sería el procedimiento. Y ya hemos terminado, ¿no? Entonces ahí está nuestra curva. Modificamos ahí la escala para que sea visible, la exportamos y la pegamos en nuestros ejercicios de tarea que van a estar en la clase, ¿sale? Bueno, y con eso, bueno, terminamos un poco el uso de las reglas de derivación explícita para dar un salto a la derivación implícita y explorar esto de encontrar la ecuación de la recta tangente y la recta normal a una curva dada, ¿sí? Y aquí vamos a pararle porque estuvo muy largo este video. Nos vemos en el que sigue.